Buenos días a todos los que siguen nuestros devocionales de Capilla Fidelidad. El Señor les bendiga. Hoy tendremos nuestra reflexión en el capítulo 17 del libro de Levítico. Antes de empezar vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por este día nuevo y por la oportunidad de considerar, escuchar, atender tu palabra, Señor, y las cosas que tú dices en ella. Guíanos con tu Espíritu Santo, que abra nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo tiene dos divisiones principales. Según la Reina Valera, la primera habla de un santuario único y la segunda, la prohibición de comer sangre. Vamos a estar viendo la importancia de la sangre. La sangre es importante para Dios. En la primera parte dice que Dios le habló a Moisés de esta manera: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote expiará la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, y tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Esta ley no solamente era para el pueblo de Dios, los judíos, sino también para cualquier extranjero que viviera en medio de ellos y que pues tenían algunas por prácticas hacer sacrificios a ídolos. Ahora Dios está instaurando la manera correcta en que tienen que hacer las cosas como su pueblo, que sean exclusivamente su pueblo. Entonces le da estas instrucciones que son muy importantes. Dios está instruyendo que al hacer construir el tabernáculo e instaurar un sacerdocio en Israel, que ellos son los encargados de realizar los sacrificios, que la gente puede traer sus animales para que sean los sacerdotes los que ofician, los que quitan la vida del animal y hacen todo el procedimiento según las instrucciones de Dios. Entonces, miremos los animales que menciona estos versículos al comienzo. Dice, habla del buey, habla del cordero o la cabra. Estos animales, particularmente, se usaban para el sacrificio. Ya nadie tenía que hacer sacrificios independientes o por su cuenta, sino a la manera de Dios, como Dios estaba instruyendo a su pueblo. Habla de la sangre, ¿no? Si alguien mataba a un animal de estos, esa sangre que derramó sería un hecho por el cual la persona que lo hizo podría ser quitado de entre su pueblo. O sea, podían matarla a esa persona que hizo ese derramamiento de sangre, esa muerte de un animal para un sacrificio. Recuerdo a Samuel y Saúl. Samuel le había dado instrucciones muy claras a Saúl. Saúl no las cumplió y aparte de eso, como Samuel se demoraba en llegar, Samuel era el sacerdote, Saúl, como era el rey, sintió que podía hacerlo e hizo el sacrificio y Dios lo desechó. Hasta ahí llegó su reinado y el apoyo de Dios, el respaldo de Dios. Y cuando llegó Samuel, pues Dios le dijo a Samuel todo lo que había pasado y fue quitado de su cargo como rey. Entonces para Dios es muy importante el hecho de que las cosas se hagan como Él dice. O sea, la obediencia a Dios es importante. Dios establece unas normas para que sean cumplidas y por un propósito. La sangre de estos animales era la que se usaba al rociarla, al esparcirla. Se usaba para expiar los pecados de los que los presentaban. Los sacerdotes eran purificados primero, ellos también hacían sus sacrificios por la expiación de sus propios pecados, después atendían al pueblo. Todo tenía un orden y un sentido que era como Dios estaba enseñando y demandando que se hicieran las cosas. Es muy importante que nosotros como iglesia no tomemos las cosas de Dios a la ligera, sino que las hagamos como Él nos enseña, como Él nos dice en su palabra, para que sea
una ofrenda agradable, una ofrenda que Él reciba, y para que no estemos nosotros siendo confianzudos en la manera en que tomamos las cosas del Señor. Como lo hizo Saúl, él actuó siendo confianzudo porque él era el rey, se atribuyó esta responsabilidad que solo le correspondía al sacerdote Samuel, y Dios lo desechó inmediatamente. En la segunda parte hay una provisión puntual, son de los versículos 10 al 16, y es que no deben comer sangre. El pueblo de Dios no podía comer sangre, ni los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ni los extranjeros que viniesen a vivir allí en el pueblo. Versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de su pueblo. Aquí nos da la explicación en el 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. En versículo 13, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Estas eran las instrucciones que estaba dando Dios. Ya no está hablando de unos animales que se usan para el sacrificio ni holocausto, sino cualquier animal para comer, para el consumo. Entonces lo que debía hacer con la sangre era derramarla y cubrirla con tierra. Y el 14 vuelve a hacer énfasis, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, esta instrucción Dios también se la dio a Noé. Cuando Noé salió del arca, Dios le permitió comer carne, le dio unas instrucciones acerca de los animales que podía consumir. Eso está en el capítulo 9 de Génesis, versículos 4 al 6, y allí le dio puntualmente la explicación. En la sangre está la vida del animal. Podían comer carne de algunos animales apropiados para el consumo humano, pero con respecto a la sangre le dice que en la sangre está la vida del animal. En el Nuevo Testamento, pensando en nosotros como cristianos ahora, nosotros que no somos gentiles, en el primer siglo los gentiles están siendo presionados por los judíos, que les decían que tenían que cumplir con todas estas normas que estaban establecidas para el pueblo judío. En Hechos 15 se realiza un concilio para tratar este asunto, y finalmente, guiados por el Espíritu Santo, concluyen en que no vamos a ponerle cargas a los gentiles, que son particularmente nuestros como pueblo escogido de Dios, como pueblo judío. Solamente 4 cosas, y esas cosas que eran recomendaciones para que los gentiles tuvieran en cuenta era que no comieran cosas contaminadas por ídolos, que se abstuvieran de fornicación, que no comieran cosas estranguladas, animales estrangulados, y que no consumieran carne. Esas 4 cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Para los judíos era esto muy importante. Ellos habían sido así formados y enseñados por Dios. Ahora los gentiles tienen una libertad completa porque ellos no recibieron estas instrucciones, y quedaría muy mal que los gentiles vivieran esa libertad sin tomar en cuenta, en consideración, la sensibilidad de los judíos. Y estamos hablando de una comunión sana y saludable entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Entonces, puntualmente, estas instrucciones que dan aquí es para tener una sana convivencia, una sana relación equilibrada. Pablo, ya lo he dicho antes, cuando hablamos del capítulo 11, lo deja a la conciencia de cada uno, pero haciendo la recomendación de que no pase por encima. Si mi libertad de conciencia y mi madurez podrían afectar a otro por lo que como o lo que hago, pues que me abstenga de hacerlo para no ser tropiezo al hermano. 1 Corintios 10, de 25 al 30, Pablo también dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces ahí está. Tenemos esa libertad ahora en Cristo, pero siempre tomando en cuenta si mi libertad puede afectar a otra persona. Recordemos que esta libertad es una libertad que Dios nos ha dado para honrarle, no para volver a aquello de lo que fui liberado. Y particularmente estamos hablando de la comida, de la sangre, de lo que se vende en la carnicería y todo ese tipo de cosas, que tengo esa libertad ahora en Cristo. En la lista que en el Concilio de Jerusalén se concretó las recomendaciones de lo que los gentiles no podían practicar, habla de la fornicación. Mi libertad no es una licencia para hacer todo lo que se me dé la gana, incluyendo esos asuntos sexuales o de la fornicación o el adulterio, no, porque Dios abomina ese tipo de cosas. Entonces nuestro comportamiento en la libertad que tenemos en Cristo es para honrar al Señor y para disfrutarla. En ese caso, como dice Pablo, yo puedo ir a una carnicería, comprar todo lo que quiera y comerlo tranquilamente y lo bendigo y doy gracias. Si alguien me invita, puedo comer de todo lo que me dan. Pero si hay alguien al que le puede estropear su conciencia, entonces allí me abstengo por consideración con esa persona. Pero es importante entender el significado de la sangre. Para Dios es muy importante. Cuando Caín mató a Abel, le dijo, ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama a mí desde la tierra. Entonces, nosotros tenemos que respetar la vida. La sangre representa la vida. Si la sangre de alguien se derrama, quiere decir que esa persona se queda sin vida. Entonces nosotros tenemos que respetar la vida. Aquí Dios está diciendo que hasta los animales, que la sangre debería tratarse con respeto y que decía derramarse para no consumirla y taparla con tierra. Son recomendaciones que Dios hizo a su pueblo en ese momento para que ellos entendieran. Él estaba formando a un pueblo para algo nuevo. Él les había puesto un tabernáculo, Él les había dado instrucciones. Ellos estaban acostumbrados a vivir de otra manera, lo que habían visto por 400 y o más años en Egipto, y Dios está guiándolos a lo que Él quiere que se haga como Él está estableciendo. Entonces, ¿qué podemos decir de este capítulo? Todo esto era simbólico, todos estos sacrificios, todo esto era simbólico, representaban al sacrificio final que Jesús ya hizo por nosotros, y en ese sacrificio perfecto de ese Cordero de Dios se quita el pecado del mundo, se cumplió todo. Ya la sangre de Él que fue derramada y se aplica a nosotros para limpiarnos realmente, no de manera temporal como eran estos sacrificios anteriores y que lo tenía que realizar unas personas particulares, especiales, escogidas, apartadas. Ahora es Jesús que es perfecto. Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es la expiación. Así que realmente nosotros tenemos el privilegio hoy de gozar de esa libertad que el Señor nos ha dado, pero también la responsabilidad hacia la gente que necesita la sangre de Cristo para ser salvada. Entonces, podríamos decir que la sangre de Cristo, que fue derramada para salvación a todo el que cree, si no compartimos el Evangelio, si no la llevamos para que se aplique a las personas, podríamos decir que estamos menospreciando la sangre de Cristo y que estamos dejando que quede derramada. Pero si la aplicamos de manera efectiva es cuando compartimos el Evangelio para que otros la conozcan y reciban todos los beneficios de esta obra perfecta del Hijo de Dios que quita nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que podamos honrarte con nuestra vida, Señor. También podríamos pisotear tu sangre cuando no vivimos de acuerdo a tu naturaleza, a tu llamado, a ser santos, a ser hijos tuyos, a representarte con nuestro comportamiento y nuestra vida, a reflejar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu y que no dejemos que tu sangre se desperdicie al no compartir a otras personas que no te conocen, que están necesitadas de tu sacrificio, de tu redención, de tu expiación, de tu perdón, de la justificación, de todo lo que tú ofreces, Señor. Y a tu iglesia, te damos gracias por la libertad que nos has dado, que tenemos ahora, y que nos des la sabiduría, Señor, para honrarte a ti y para también ser de bendición con nuestros hermanos, Señor, al no abusar de nuestras libertades como un tropiezo para otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.